Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia impactante. Esla Turkoglu rompió en llanto en pleno programa y confesó algo que dejó a todos en shock. Esla Turkoglu, conocida por su elegancia y fuerza, se mostró como nunca antes, frágil y emocional frente a las cámaras. El set quedó en silencio cuando sus lágrimas comenzaron a rodar y pronunció una frase que aún resuena, Ben onun la Leidim, que en español significa yo era familia con el / ella. Todo comenzó cuando la presentadora le preguntó sobre una relación pasada que había marcado su vida. Al principio, Esla trató de responder con calma, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que hablar de esto en público, dijo entre sollozos. Su confesión dejó claro que había una herida aún abierta, un dolor que se mantenía escondido detrás de su sonrisa en la pantalla. El público y los televidentes no podían creer lo que veían. Una actriz reconocida por su fortaleza mostrando su vulnerabilidad más profunda. Ben onun la Leidim, repitió Esla con voz temblorosa. En ese momento, muchos pensaron en un romance secreto, otros en una amistad rota, pero lo que estaba claro es que para ella había sido mucho más que una simple relación, había sido un lazo familiar. Las redes sociales estallaron de inmediato. Comentarios como no puedo creer verla así o Esla nos mostró su lado más humano inundaron Twitter e Instagram. Sus fans, en su mayoría mujeres, comenzaron a enviarle mensajes de apoyo. Una seguidora escribió, todas hemos vivido una traición o una pérdida, verla llorar me hizo sentir que no estoy sola. Mientras la entrevista avanzaba, la presentadora intentó suavizar la situación, pero Esla quiso continuar. Me duele porque confié ciegamente, confesó con voz entrecortada. En ese instante, los ojos de los presentes se llenaron de lágrimas. La sinceridad de la actriz tocó fibras sensibles, porque muchas mujeres se sintieron reflejadas en sus palabras. El programa se convirtió en tendencia nacional. Los portales de noticias no tardaron en replicar el momento. Algunos titulares decían, Esla Turkoglu muestra su lado más vulnerable y otros, las lágrimas de Esla conmueven al país. El hecho de que una mujer fuerte, admirada y reconocida se mostrara tan humana fue visto como un acto de valentía. Lo más comentado fue su frase, yo era familia con el / ella. Esa simple declaración levantó cientos de teorías. ¿Se refería a una relación amorosa? ¿A un compañero de trabajo? ¿A alguien de su entorno personal? Lo cierto es que Esla no quiso dar nombres. Prefirió mantener el misterio, pero con cada palabra, aumentaba la intriga y la curiosidad del público. Al finalizar el programa, la actriz se levantó y abrazó a la presentadora, quien también tenía los ojos llorosos. Gracias por dejarme hablar, lo necesitaba, dijo Esla antes de despedirse. Fue un cierre cargado de emociones que dejó huella en la audiencia. Muchas mujeres comentaron que ese momento fue un recordatorio de que todas, incluso las figuras públicas, enfrentan batallas internas. El impacto de aquel instante no terminó con el cierre del programa. Al día siguiente, los periódicos impresos y digitales dedicaron páginas enteras al desahogo de Esla Turkoglu. Columnistas de espectáculos comenzaron a analizar cada detalle, desde la forma en que sus manos temblaban hasta el silencio incómodo que se apoderó del estudio. El tema dejó de ser solo una noticia de farándula para convertirse en un fenómeno cultural, porque reflejaba la vulnerabilidad que muchas personas suelen esconder. En los foros de discusión, los seguidores compartían experiencias propias. Una mujer relató que, tras ver a Esla llorar, decidió llamar a su madre después de años de distanciamiento. Otro usuario escribió que entendió la importancia de expresar el dolor en lugar de ocultarlo. La confesión de la actriz, más allá de la farándula, se transformó en un espejo donde la audiencia pudo verse reflejada. Los expertos en psicología también intervinieron. Algunos afirmaban que la valentía de Esla al mostrarse vulnerable en televisión podía abrir un camino hacia la normalización de la salud emocional en la sociedad.
Otros destacaron la importancia de figuras públicas que, al compartir sus heridas, generan conciencia y empatía. Incluso hubo programas especiales dedicados exclusivamente a debatir las implicaciones de aquel momento televisivo. Mientras tanto, en sus redes sociales, Esla publicó un mensaje breve pero poderoso: gracias por sus palabras, gracias por entenderme. Ese gesto, sencillo y humano, recibió millones de interacciones en pocas horas. Cada comentario era un abrazo virtual, un recordatorio de que no estaba sola. Muchos de sus fans comenzaron a crear campañas bajo el lema Vende Aileidim, convirtiendo la frase en un símbolo de unión y resiliencia. La industria del entretenimiento también reaccionó. Directores y productores reconocieron públicamente la fuerza interpretativa de Esla y cómo su sinceridad aumentaba aún más el respeto que ya le tenían. Hubo quienes afirmaron que esa vulnerabilidad podría abrirle nuevas puertas en proyectos dramáticos de gran impacto, porque ahora el público no solo veía a una actriz, sino a una mujer con la que podían identificarse. Con el paso de los días, lejos de apagarse, el eco de aquel momento seguía presente. Programas internacionales replicaron la noticia, traduciendo la frase que conmovió a Turquía. Revistas de España, América Latina y Medio Oriente dedicaron artículos a analizar quién podría ser esa persona a la que Esla se refirió como familia. La intriga cruzó fronteras, y su historia se volvió global. Pero lo más significativo fue el cambio en la percepción del público hacia ella. Si antes era admirada por su talento y belleza, ahora era querida por su humanidad. Sus lágrimas, lejos de debilitar su imagen, la fortalecieron. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Los fans comenzaron a crear videos recopilando los momentos más tiernos de su carrera, acompañados de mensajes de apoyo y música emotiva. A nivel personal, se rumorea que Esla decidió tomarse un tiempo para sí misma. Amigos cercanos mencionaron que está priorizando su bienestar emocional, rodeándose de personas que realmente le aportan paz. Aunque los medios insisten en descubrir a quién se refería con sus palabras, ella guarda silencio. Prefiere dejar que la frase viva por sí misma, sin nombres, sin etiquetas, solo como un reflejo del lazo profundo que alguna vez tuvo. La historia de Esla Turkoglu no es solo la de una actriz que lloró en televisión, sino la de una mujer que recordó al mundo que todos tenemos heridas invisibles. Su valentía abrió un diálogo social sobre la fragilidad, la confianza y la importancia de reconocer el dolor. Y aunque los rumores seguirán circulando, lo que perdurará en la memoria colectiva será aquella frase simple, cargada de significado: yo era familia con el _ella. Hoy, cada vez que se menciona su nombre, ya no se piensa únicamente en sus papeles protagónicos, sino en aquella noche en la que decidió mostrarse sin máscaras. Porque en un mundo donde la perfección suele ser impuesta, Esla eligió la honestidad, y esa elección la convirtió en un ícono de verdad y resiliencia. Su historia continúa inspirando, recordando que a veces, la mayor fortaleza se encuentra en el valor de mostrarse vulnerable. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguna vez sintieron que alguien era parte de su familia y luego lo perdieron? Cuéntenmelo en los comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse los próximos videos, porque aquí siempre hablamos de lo que más nos conmueve y nos une. Nos vemos en el siguiente episodio.